Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en esta ocasión discutiremos 5 mitos sobre puntuación, sobre el uso de la coma, el punto y coma y los dos puntos. Si te interesa este tema, puedes matricularte en el curso COPU 4136 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La información emitida en este video procede en su mayoría del libro Ortografía Básica de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española en 2012. De manera que la fuente es oficial, no es mi opinión, ni mi apreciación, ni lo que yo creo que se debe hacer, sino que es lo que nos recomienda la Real Academia Española en el uso del lenguaje, específicamente los signos de puntuación. También tomamos algunas ideas y aclaraciones de el texto Ortografía de la Lengua, escrito por la doctora Lourdes Lugo Ortiz, profesora de la Escuela de Comunicación, llamada COPU, de la UPR Río Piedras, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Procedamos rápidamente al primer mito. Vamos al primer mito, y me echo un poquito hacia atrás porque necesito estar tranquilo. El mito 1, no sé de dónde surgió. Los signos de puntuación existen para marcar pausas. Esta es una tradición que ya se debe derogar. La realidad es que los signos de puntuación existen para marcar combinación y significado. En ocasiones, esta interfaz sintáctica semántica produce una entonación distintiva, incluidas las pausas. Es decir, que los signos de puntuación cuando se leen podría ser que reflejen pausas, pero la relación no es a la inversa, la relación no es biunívoca. No podemos decir que las pausas justifican o producen los signos de puntuación. Por ejemplo, Pepe es ingeniero, Luisa arquitecta. Esa segunda coma después de Luisa, que está marcada en verde, es un poquito o produce una pausa un poquito más extensa que una coma regular porque es una coma que sustituye el verbo conocido, sustituye el verbo es, pero necesita de la interacción con el punto y coma. Después de ingeniero, ese punto y coma separa un sujeto con un predicado de otro sujeto con otro predicado. En esta ocasión, ese punto y coma con la coma del verbo conocido produce una entonación ascendente en el punto y coma, otra entonación ascendente-descendente en la coma y finalmente la entonación descendente del punto, de manera que se forman unas pausas. Sin embargo, si convertimos ese punto y coma en una coma con Y o con Y, podemos enunciar la oración sin producir ninguna pausas. Pepe es ingeniero y Luisa arquitecta. Incluso hasta se forma casi una sinalefa entre Luisa arquitecta, la A continúa. De manera que no, los signos de puntuación no se justifican por pausas, sino que las pausas podrían ser una consecuencia del uso de los signos de puntuación. ¿Me lo estoy inventando yo? ¿Es una opinión mía? No, es lo que dice la Real Academia Española. Veamos en qué página. Fundamento para atacar e intentar combatir este mito. En la página, vamos a ver, 61 de la ortografía básica de la lengua española, los ortógrafos de esta institución establecen lo siguiente. Además de las reglas de uso de cada signo, para puntuar correctamente deben tenerse en cuenta las siguientes orientaciones generales. La primera de esas orientaciones está regida principalmente por el uso de la puntuación en relación con las pausas. Se ha vinculado tradicionalmente la escritura de algunos signos de puntuación a las pausas e inflexiones tonales de la lengua oral. Sin embargo, a la hora de puntuar, priman hoy los criterios sintáctico-semánticos, es decir, los que atienden a la combinación y disposición de las palabras en la oración y al significado de los mensajes. Sintáctico o sintaxis es la combinación de palabras y semántico es lo relativo al significado. Esos son los criterios que guían el uso de los signos de puntuación como la coma, el punto y coma, los dos puntos, y no las pausas. Es decir, que la academia, para determinar las reglas
de los signos de puntuación se ha guiado más por criterios sintácticos semánticos que por criterios fonéticos o relacionados con el sonido y el habla o la lengua oral. Bien, así que los signos de puntuación a priori, de manera general, no tienen una relación estrecha o una relación biunívoca con las pausas. Primer mito derribado. Procedamos al segundo mito. Mito 2. Usamos la coma después de sujetos extensos. No sé tampoco de dónde salió este mito, pero es un error muy frecuente en la enseñanza del español. Esto es una mentira, un disparate. La realidad es que para regir el uso de la coma no existe tal criterio. No existe ese criterio de que el sujeto sea largo, corto, extenso, breve. Veamos la oración 3. Los estudiantes del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico aprobaron el examen. Si la contrastamos con 4, esos estudiantes aprobaron el examen, nos daremos cuenta que el sujeto de la oración 3 llega hasta Puerto Rico. Es decir, que es un sujeto de 13 palabras. Los estudiantes del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, 14 palabras. Es el sujeto y es bastante extenso. Sin embargo, en términos sintácticos tiene el mismo estatus combinatorio que el sujeto de 4 que consta solamente de 2 palabras. Esos estudiantes. ¿Colocamos una coma después de Puerto Rico porque hacemos una pausa? No, no va coma, porque las pausas no son criterios para colocar coma. ¿Es una opinión mía? No. ¿Es una apreciación mía? Tampoco. Lo dice la academia en la página 61. Veamos en la próxima laminilla la justificación de esta realidad, de este intento de derribar el mito de que usamos la coma después de sujetos extensos. Fundamento. ¿Cuál es el fundamento para derribar este mito? Y desapareció mi rostro porque estoy grabando solamente voz. El fundamento está también en la página 61 de la ortografía básica de la lengua española, lo que habíamos leído para el mito anterior. Si leemos la próxima oración, nos daremos cuenta de que la academia dice lo siguiente. Así, por ejemplo, la estrecha relación entre sujeto y predicado determina que entre ambos nunca se escriba coma, con independencia de que, tras un sujeto de cierta extensión, se realice una pausa. La homenajeada, sus familiares, el público y las autoridades ocupan ya sus asientos. Quien no llegue antes de las 9 no podrá hacer el examen. Observen que la academia es categórica. Nunca se escriba coma entre sujeto y predicado. Con independencia de que, es decir, aunque tras un sujeto de cierta extensión se realice una pausa. Aunque hagamos una pausa oralmente en la oralidad, esa pausa no se refleja en la escritura con una coma. Quien no llegue antes de las 9, tomamos aire, no podrá hacer el examen. Ese tomamos aire no se marca con una coma. Quien no llegue antes de las 9 no podrá hacer el examen. Aunque hagamos una pausita al hablar, esa coma entre el sujeto y el predicado no va. Si usáramos la coma entre sujeto y predicado, seríamos criminales. Y observen que la palabra criminales está entre comillas. ¿A qué me refiero? Veámoslo en la próxima laminilla. Me refiero a la famosa coma criminal, entre comillas, porque no cometió un crimen de verdad, sino que es un uso metafórico de la palabra criminal. Este término fue acuñado por la Fundación del Español Urgente, en broma y en serio, para referirse a la coma cuyo uso no tiene ningún fundamento ortosintáctico, es decir, cuyo uso no tiene ninguna razón de combinación y de ortografía, es decir, una coma incorrecta. ¿Cuál es la coma criminal? Hay dos versiones populares o muy comunes de la coma criminal. Está la que divide el sujeto y el predicado, y acabamos de ver que nunca podemos colocar una coma entre el sujeto y el predicado.
Esa es la que se representa en el número 5. Luego de ser interrogado, el testigo no brindó declaraciones. La coma que está circulada es una coma criminal, es un uso incorrecto de la coma, porque está separando el sujeto y el predicado. La otra coma criminal más buscada, de los más buscados errores en la ortografía, es la que divide o la que separa incorrectamente el verbo y uno de sus objetos o complementos, ya sea el complemento directo o el indirecto. 6. En la oración 6 se demuestra esa coma. El promedio mensual de los trabajadores de Lima registró un considerable aumento. Después de registró es el verbo, su objeto o complemento directo es un considerable aumento. Por lo tanto, no puede haber una coma separándolos. El verbo tiene que estar contiguo al lado del objeto o complemento directo. Por lo tanto, este es un uso incorrecto de la coma, ya que separa el verbo y el objeto. Esta es una coma criminal. No debemos confundir la coma criminal con la coma de los incisos. Veamos otra versión de la oración 7. Luego de ser interrogado, el testigo, que estaba nervioso, no brindó declaraciones. En este caso, la coma después de testigo es correcta, no es criminal, porque le pertenece al inciso explicativo que estaba nervioso. Lo mismo sucede en 8. El promedio mensual de los trabajadores de Lima registró, en 2 de los 7 periodos, un considerable aumento. En este caso, la coma después de registro no es criminal, no es incorrecta, es decir, es correcta porque le pertenece al inciso en 2 de los 7 periodos. Si les interesa este tema, los invito a buscar en Google, googlear la palabra o la frase coma criminal seguido de la frase Fundeu y les aparecerá el artículo de la Fundeu, de la Fundación para el Español Urgente, en el que se explica en detalle esta coma incorrecta. Prosigamos con el próximo mito de puntuación. Este mito, el pecado, por decirlo así, uso metafórico de la palabra pecado, de este mito es que es demasiado categórico. El mito es el siguiente, mito 3. Nunca va una coma delante de y, o delante de la y, o delante de la conjunción y. No es cierto. En español se usa la coma delante de la y, o delante de la conjunción y, para marcar un cambio de nivel sintáctico. Realmente no es tan categórico como decir nunca va una coma delante de y. La realidad es que sí, hay coma delante de esta conjunción en algunos contextos en los que ocurre un cambio de nivel sintáctico. Y profesor, ¿qué es eso de cambio de nivel sintáctico? No se preocupe, vamos a explicarlo. Observemos el ejemplo 135. Los niños inventan sus propias normas y juegos. En este caso, normas y juegos están en el mismo nivel sintáctico, están en la balanza que está unida o está calibrada por la conjunción y, por la y. Niños y juegos están en el mismo nivel. Normas y juegos están en el mismo nivel, o juegos y normas. Podemos decir que juegos y normas se suman. Como se suman, están en el mismo nivel de la balanza calibrada, metafóricamente, por la conjunción y, entonces la coma no se usa. No hace falta una coma delante o detrás de la y. Sin embargo, observemos 136. Los niños inventan sus propias normas y juegan. En este caso existe lo que llamamos desnivel sintáctico. Juegan y normas no se suman, no están en el mismo nivel sintáctico. Los niños inventan sus propias normas, está en un nivel, y juegan está en otro nivel. Por lo tanto, juegos y normas no se suman y necesitamos una coma para marcar ese cambio de nivel sintáctico. ¿Cuáles son otras instancias de desnivel sintáctico? Las estudiaremos a continuación. Tipos de desnivel sintáctico, es decir,
situaciones en las que va una coma antes de la I o de la Y de la conjunción copulativa Y. Cuando hay un elemento heterogéneo al final de una enumeración. El siguiente ejemplo fue extraído de la lectura de Lourdes Lugo Ortiz, profesora de la Escuela de Comunicación, que a su vez la tomó de la Ortografía de la Lengua Española de 2010. Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles, pusieron alfombras nuevas y quedaron encantados con el resultado. Página 324 de la ortografía. Observen que el último elemento "y quedaron encantados con el resultado" no está en el mismo nivel que los demás porque es heterogéneo, es distinto del resto de la enumeración. ¿Distinto en qué criterio? ¿En qué sentido? En el sentido del significado de la oración. Pintar paredes, cambiar muebles, poner alfombras pertenecen a un campo léxico-semántico y de repente quedar encantado pertenece a otro. Ese quedar encantado tiene que marcarse aunque sea al final de una enumeración y sea una enumeración sencilla. Antes de la I tiene que haber una coma para marcar ese cambio de tema o ese cambio de significado. Este es un elemento heterogéneo al final de la enumeración. Veamos el próximo tipo de nivel o de desnivel sintáctico, es decir, coma antes de la conjunción copulativa Y. Entrada de un sujeto distinto. La mujer salía de la casa a la misma hora todas las mañanas y el agente seguía sus pasos sin levantar sospechas. Esta está en la página 324 de la ortografía. Observen que el agente es un sujeto distinto de la mujer. La mujer salía, el agente seguía. En este caso también hay un desnivel sintáctico, por lo tanto necesitamos la coma antes de la Y o de la conjunción copulativa I. Otro tipo de desnivel sintáctico. La Y o la conjunción I que tiene un valor adversativo, es decir, esta es la I que es equivalente a pero. Observemos el ejemplo y lo van a entender. Le aconsejé que no comprara la casa y no hizo caso. Esa I no está uniendo los dos enunciados, en realidad los está contrastando, tiene un valor de contraste. Le aconsejé que no comprara la casa, pero no me hizo caso. Puede ser sustituible por un pero. Como se puede sustituir por un pero, hay un desnivel sintáctico, hay un cambio de nivel sintáctico y necesitamos colocarle una coma. Lo mismo con el próximo ejemplo. Es una digresión porque todas las oraciones tratan sobre la película y esta acerca del director. Antes de "y esta" necesitamos colocar una coma porque ese "y" contrasta unos tipos de película, los que tratan sobre unos tipos de oraciones, las oraciones que tratan sobre la película y la oración que trata sobre el director. De manera que hay un contraste, ese "y" es equivalente a un pero. Es una digresión porque todas las oraciones tratan sobre la película, pero esta acerca del director. Este es un caso en el que sí va una coma delante de la conjunción copulativa Y o I, que en realidad en estos casos no es ningún copulativa, es adversativa. Otro desnivel sintáctico. Cuando el último elemento de una enumeración compuesta necesita ser marcado. Por ejemplo, 60. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. En este caso, esa Y antes de los alimentos tiene una coma, podría ser sustituida también por un punto y coma. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. Yo, por mi parte, uso el punto y coma para mantener la uniformidad de la enumeración compuesta o de la enumeración con puntuación propia.
Esto es todo acerca de este mito. Vamos al próximo mito sobre puntuación. Yo quisiera saber de dónde surgió el mito 4. Es un enigma para mí. Por alguna razón se ha enseñado este supuesto uso del punto y coma, pero no es real. ¿Cuál es el mito 4? El punto y coma introduce una enumeración y anuncia una cita directa. Incorrecto. La realidad es que esas dos funciones están reservadas para los dos puntos. El punto y coma nunca abre una cita y nunca abre una enumeración. Las siguientes son frutas que se deben consumir para obtener ácido fólico. Dos puntos. Fresas, grosellas, cítricos y kiwi. Nunca punto y coma antes de fresas, porque estamos anunciando una enumeración. Se usan los dos puntos. 11. IndieFlow gritó: ¡Ya! Dejen el tema de Giovanni Vázquez. Antes de la cita directa anunciada al principio, es decir, con el verbo de atribución al principio antepuesto, la palabra dijo, después de gritó o dijo, van los dos puntos para abrir la cita, nunca un punto y coma. Por alguna razón, los estudiantes están llegando a la universidad colocando punto y coma en estas posiciones reservadas para los dos puntos. Veamos lo que dice la Academia en la ortografía básica de la lengua española. Fundamento. Páginas 79-80. Dos puntos en enumeraciones. Se escriben dos puntos ante enumeraciones de carácter explicativo, es decir, aquellas precedidas de un elemento anticipador, como el subrayado en los siguientes ejemplos. Ayer me compré dos libros, dos puntos, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. ¿Dice la Academia que se escribe punto y coma? No, dice que se escriben dos puntos. Bien sencillo, bien claro. En las páginas 79-80 se introduce la otra función de los dos puntos, que es abrir una cita directa. Dos puntos y discurso directo. Se escriben dos puntos tras los verbos de lengua, es decir, los verbos de atribución, que introducen literalmente las palabras dichas por otra persona. Cuando los dos puntos preceden a la reproducción de una cita, esta se escribe entre comillas y con inicial mayúscula. Ya lo dijo Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Bien sencillo, no hay ninguna confusión con el punto y coma. Prosigamos al mito 5. Mito 5. Los dos puntos siempre deben colocarse antes de una enumeración. No, este mito es demasiado categórico, no es siempre. ¿Qué nos dice la Academia? Los dos puntos preceden una enumeración solo si hay un elemento anticipador. ¿Qué es un elemento anticipador? Palabras como los siguientes, los próximos, estas, números cardinales, 3, 4, 5 y algunos adverbios como así, de esta manera y otras palabras que anuncian una enumeración de carácter explicativo. Ejemplo. Las siguientes son frutas que se deben consumir para obtener ácido fólico: fresas, grosellas, cítricos y kiwi. Esa enumeración está precedida por dos puntos, es decir, fresas, grosellas, cítricos y kiwi. A esos elementos enumerados los preceden dos puntos porque está la palabra siguientes. Si no estuviera la palabra siguientes, los enumerábamos sin dos puntos. 13, en la oración número 13, presenta un ejemplo de uso incorrecto de los dos puntos porque no hay elemento anticipador. El investigador federal confiscó recibos, hojas de nómina, contratos y otros documentos relacionados con el presunto fraude. Esos dos puntos que acabamos de circular son incorrectos porque no hay un elemento que anticipe la enumeración. Si quisiéramos colocarle los dos puntos, tendríamos que añadir una palabra como siguientes, próximos, etc. Por ejemplo, el investigador federal confiscó los siguientes documentos, dos puntos. En ese caso, sí podrían estar los dos puntos porque está la palabra siguientes.
pero si no está ese elemento anticipador, los 2 puntos no van. Veamos el fundamento. El fundamento está en las páginas 79-80. Se escriben 2 puntos ante enumeraciones de carácter explicativo, es decir, aquellas precedidas de un elemento anticipador como el subrayado en los siguientes ejemplos. Ayer me compré 2 libros, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Elemento anticipador, 2. 2 libros. Así me gustan las personas, inteligentes, simpáticas y sensibles. Elemento anticipador, así. Cada uno puede contribuir con lo que quiera. 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite, un paquete de galletas. Elemento anticipador, lo que quiera. Yo lo veo como un signo de es igual. Ese elemento anticipador provoca que la oración se convierta matemáticamente en un signo de es igual. Ayer me compré 2 libros. Es igual, uno de Carlos Fuentes, otro de Cortázar. Así me gustan las personas. Así es igual a inteligentes, simpáticas, sensibles. Cada uno puede contribuir con lo que quiera. Lo que quiera, ¿qué es? Es igual a 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite, un paquete de galletas. Es una manera en que yo lo visualizo para entender qué es el elemento anticipador de carácter explicativo. Por otro lado, la academia nos dice que debe evitarse la escritura de 2 puntos ante enumeraciones que carecen de dicho elemento anticipador, es decir, que no tienen el elemento anticipador. Por ejemplo, patrocinado por Inditex Caja Extremadura Altadis. Este es un ejemplo incorrecto. Los 2 puntos no se deben usar porque no hay un elemento anticipador. El por no es un elemento anticipador. Elemento anticipador seguía las siguientes compañías. Mis aficiones son leer, viajar y montar en bicicleta. Son no es un elemento anticipador, es un verbo, el que produce un predicado en esa oración. Por lo tanto, en ese ejemplo no van los 2 puntos. La academia los presenta como ejemplos de usos incorrectos de los 2 puntos. ¿Cómo podríamos convertir esa última oración en una que tuviera 2 puntos? Añadiendo un elemento anticipador. Por ejemplo, mis aficiones son 3, 2 puntos. Leer, viajar y montar en bicicleta. En ese caso, al añadir la palabra 3, anticipamos la enumeración. 3 es igual a leer, viajar y montar en bicicleta. Hay una excepción para esta regla. ¿Cuál es? Las listas, que no necesitan un elemento anticipador. Por ejemplo, el texto debe incluir 2 puntos. Una descripción del fenómeno, una revisión bibliográfica, una discusión, conclusiones y recomendaciones. En este caso, la oración, el texto debe incluir, no necesita un elemento anticipador para tener 2 puntos, porque lo que le sigue a incluir es una lista. La lista puede estar en números, en letras, en números romanos o en otro indicador que separe cada oración tipográficamente o cada elemento de la enumeración tipográficamente. Y con esto terminamos. Este es el último mito. Veamos un resumen de estos 5 mitos sobre puntuación que debemos combatir para que desaparezcan de la enseñanza del español escrito. Resumen, mito 1. Los signos de puntuación existen para marcar pausas. Vimos que es falso. Las pausas son una consecuencia de la lectura en voz alta de los signos en puntuación y no al revés. A veces tomamos aire, ese aire no se refleja en la escritura. Los sujetos extensos no llevan comas. Ese es el mito 2. Mito 2. Usamos la coma después de sujetos extensos. Falso. Esa coma que marca una pausa no se usa porque las comas no son para marcar pausas. Aunque hagamos la pausita para tomar aire y descansar, en la oralidad, en la escritura, nunca, según la academia, va coma entre el sujeto y predicado. Si colocamos coma entre sujeto y predicado, cometeríamos un crimen entre comillas porque esa sería la coma criminal. Mito 3. Nunca va coma delante de y o delante de la conjunción copulativa y. Falso. Hay ocasiones en que sí va una coma antes de y si hay un desnivel sintáctico. Hay varios tipos de desnivel sintáctico,
como un elemento heterogéneo en una enumeración o una y con valor adversativo, es decir, equivalente a la palabra pero. Esos son dos de los diferentes tipos de desniveles sintácticos que estudiamos. Mito 4. El punto y coma introduce enumeraciones y citas. Falso. Esas funciones están reservadas para los dos puntos. Mito 5. Los dos puntos siempre van antes de una enumeración. Falso. Los dos puntos se usan en una enumeración de carácter explicativo siempre y cuando haya un elemento anticipador, como las palabras los siguientes, los próximos, estas, estos, números cardinales, 2, 3, 4, o algunos adverbios, como así, de esta manera, o frases adverbiales como de esta manera. Eso es todo. ¿Qué más podemos decir sobre la puntuación? Veamos otro caso de puntuación que también suele producirles muchas dudas a los estudiantes. Me refiero al caso o al uso de las inserciones explicativas versus las inserciones especificativas. En el ejemplo 143 tenemos una inserción especificativa que no lleva coma. El gobernador Ricardo Rosselló dijo que firmará la ley. El nombre Ricardo Rosselló es una inserción especificativa porque especifica de todos los gobernadores del mundo de cuál trata la oración. Si eliminamos a Ricardo Rosselló de esa oración, no sabemos a cuál gobernador nos referimos. Por eso no va coma y es una inserción especificativa. Versus 144, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que firmará la ley. Ricardo Rosselló en este caso es una inserción explicativa y lleva coma. ¿Por qué lleva coma? Porque él es el único gobernador de Puerto Rico en el momento de la enunciación. Si eliminamos la palabra Ricardo Rosselló y decimos, el gobernador de Puerto Rico dijo que firmará la ley, yo voy y busco quién es el gobernador de Puerto Rico, lo puedo encontrar, es Ricardo Rosselló, y sé que es uno solamente, versus el 143 que me quedaría perdido. Un poquito confuso, ¿verdad? Tal vez al principio es difícil de adquirir. Si les interesa, lo siento, no lo voy a incluir en un vídeo. Tendrían que matricularse en el curso en el que abordamos este tema en profundidad. ¿Cuál es ese curso? Veámoslo en la próxima laminilla. Es el curso COPU 4136, Redacción Básica para Medios de Comunicación. Es un curso subgraduado, no tiene prerequisitos y se puede tomar como electiva siempre y cuando encuentres cupo. ¿Dónde se ofrece este curso? En la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Si te interesa también conversar conmigo, enviarme retrocomunicación, hacerme preguntas o recibir talleres, me puedes escribir a hector.aponte2@upr.edu. Espero que les haya servido este video para algo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.